Estamos acá. ¿Me escuchan en la casa? Ahí sí, profe, se escucha. Por fin. Gracias. Hablen, pero hablar en razón, contestaron, ¿no? Aló. Buenos días. Murió. Hola. Ahora sí se escucha. Aló. Y ahí me escuchamos. No hagamos nada. Gracias. Sí, escuchamos todos. Sí, perfecto. Gracias. Creo que hay que ocupar la pizarra, por si acaso. Sí, ya, yo te muestro los archivos que veo. Acá. Curso. Vamos a usar ese mayoritariamente y después un poco de curso. Pero principalmente eso. Y no puedo avanzar con este. No avanza. No tiene pila. ¿Tenemos de estas pilas? ¿Ya? Gracias, por favor. Ya, comencemos. Y escribí mal mi correo. Bueno, comencemos primero que todo, disculpa los problemas del primer día, fui a la 205, interrumpí al profesor Olivares, yo juraba que esa era mi sala, y después tuve que quedarme en rally hasta acá, así que perdón. Y además, yo creo que esta sala no la teníamos el semestre pasado, entonces debe ser como primera vez que se utiliza. Nicolás Martínez, yo era el coordinador de este curso el año pasado, dicto este curso desde que se inició, y tengo mucha experiencia. Perdón, alguien me habla de la casa, ¿o no? Sí, yo, que se escucha un poco mal. Creo que está muy cerca del micrófono. No, se escucha mal igual. Todo Como que mal. de repente se corta. Y Es como se escucha como saturado. saturado. Estar guardando el wifi de la universidad. Micrófono externo. Qué raro. Y a ver, y ahí Ahí se escucha mejor. se escucha mejor. Ah, Sí. ¿No? A ver, lo voy a alejar un poco. ¿Ahí se escucha mejor? ¿O ahí no se escucha nada? ¿Mejoró? Escucha mejor según yo. Sí, ya lo voy a dejar entonces más lejos, entonces quizá era que yo lo tenía muy cerca de la hora. No, igual Gracias. se satura. Igual se satura en realidad. Creo que son cosas que van a ir mejorando el siguiente día, etcétera. O sea, al menos tenemos algo de audio, ¿sí? Pero voy a tratar de ir más lento. Si en el fondo lo esencial para la clase del día de hoy es que entendamos dónde va a estar todo el material, cuáles las reglas del juego, etcétera, que quede súper claro los cambios que hicimos en este curso comparado, por ejemplo, con el anterior y para ver esa evolución. Entonces, por eso queremos centrarnos súper harto en el programa. Se escucha un poco cortado en la casa, dicen. Pero
A ver, intentemos con la mía. No, ya. Ahí sí, ya, algo funciona. Entonces, eso es importante como dejar claras las reglas de este juego. Quizás que tiene de distinto, por ejemplo, bueno, los que hayan hecho el curso una vez anterior, digamos la versión anterior contabilidad 2, que reestructuramos, en qué va a variar, por ejemplo, con lo que era introducción a la contabilidad, un poquito el semestre pasado, ese tipo de cosas. Primero ya, ese no es mi correo, en realidad mi correo es nicolás.martinez.a, error de tipeo mío, le falta una A, pero esta es la versión oficial del programa, tiene todas las mismas reglas del juego, los mismos contenidos, el número de semanas y clases que vamos a dedicar a cada uno, pero sí yo voy a subir una versión que desde hoy día hasta mañana podemos priorizar los ayudantes para que ahí salgan los correos de los 6 ayudantes. Tengo 3 secciones del curso y entonces eso es súper importante para que lo tengan ahí. El ayudante coordinador también va a ser ayudante de todas nuestras secciones, que es Rob, y estoy viendo el resto de los ayudantes que hayan postulado, entonces eso deberíamos definirlo y ahí yo les voy a subir la versión con la A en el correo para que esté todo claro. Y los de los ayudantes también para tenerlo claro. Sí. Bueno, como les decía, yo hago clases aquí ahora ya hasta hace casi 9 años, yo hago clases aquí en pregrado, toda la línea contable desde introducción hasta, bueno, contabilidad 3, finanzas 1, finanzas 2, y en el magíster de finanzas, en los cursos de control de gestión, fundamentalmente algo que tratamos de impulsar en este curso, en los cursos de análisis técnico, de finanzas corporativas, intermedias, avanzadas, quizás cosas más complejas. En el magíster de finanzas, dije, para los cursos ejecutivos también, los cursos abiertos, finanzas para no financieros, que en el fondo es un poco de lo que hemos tratado de imprimir en este curso, que son contabilidad para gente que no son contadores, son dentistas muchos ahí, médicos, arquitectos, ingenieros civiles, de otras cosas, eléctricos, químicos, hidráulicos, etcétera, que no tienen como una habitualidad quizás con la contabilidad, que suena súper mal y que en realidad es algo mejor. Mis temas de investigación son en fondos de pensiones, fundamentalmente las diferencias que hay entre hombres y mujeres en la selección de sus inversiones y en la educación financiera que hay detrás, en cómo se controlan las grandes empresas a través del mundo, especialmente en sociedades cascadas, como los problemas que han habido todos los últimos años en Sokimich, y fundamentalmente en evaluaciones cuantitativas en educación y qué formas tienen mejor impacto en evaluar, por ejemplo, si fuesen de alternativas, si fuesen desarrollo de puertas abiertas, de respuestas cerradas, etcétera. Ahí es donde se centran fundamentalmente mis temas de investigación. Yo hice clases en la Chile hasta hace muy poco que la universidad me pedía la exclusividad también. He asesorado empresas, Corbanca, Soprole, la Mutual de Seguridad, etcétera. Tengo un par de consultoras, una que se dedica solamente a finanzas, grandes cosas, cuando se fusionan, cuando se tienen que reestructurar, etcétera, y otra que se dedica a la contabilidad aplicada, no a llevamos la contabilidad, pero esa parte básica no la hago yo, sino que al análisis de los negocios, y como esa información le puedo dar mejor información para tomar decisiones. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, contabilidad para la toma de decisiones, para cerrar locales, para expandir líneas de negocio, etcétera. O sea, nos pasaba con uno de los clientes de una gran empresa automotriz que tenía pocos autos usados, y nosotros dijimos, mira, el auto usado tiene un mayor margen que los autos nuevos, etcétera. Acaban de meterle 5.000 millones al negocio solo para impulsar la línea de usado. Eso es lo que a uno le gustaría aquí ver, que si yo tengo 5 sucursales, pero no puedo pagar todos los gastos, no puedo sostener a todo el personal, no hay suministro para eso, uno pudiera decir, mira, quizás debería cerrar Chile, o debería cerrar Perú, o debería cerrar Atacama, o debería cerrar Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco entender
vender lo que ustedes les van a presentar cuando sean gerentes o cuando ustedes les tengan que presentar como dueños o como directores de la empresa una información que ustedes la entiendan. Probablemente no la tengan que preparar, pero que tengan argumentos para discutir lo que hay ahí. Esa es la idea esencial. Eso es lo que he hecho con los años. Yo soy ingeniero comercial, magíster en finanzas, estudié acá, así que este es mi alma mater, por si acaso. ¿Qué vamos a tratar de ver en este curso? Tenemos una primera parte de este curso que se refiere a qué es el costo y el valor razonable. El valor razonable parece una cosa súper abstracta que no va en línea con lo que dice su nombre, pues que debería ser razonable, que a todos les debería hacer sentido. Pero algo que toma suma importancia, digamos, en ciertas empresas, que quizás tienen activos que todos los días cambian de valor o pasivos que cambian todos los días de valor y que eso quizás debería estarse revaluando, o que tu información estratégica de negocio es justamente esa. Entonces, si tú tienes un mall, por ejemplo, no te importa cuánto lo construiste, tú tienes que llamar a un tasador y subir el arriendo de acuerdo a lo que haya subido el valor de mercado. Por ahí queremos ir el por qué algunas empresas tendría sentido ocupar el valor razonable, pero quizás si tú plantaste un árbol, creció 15 años, después lo talaste, te da lo mismo cuánto sea el valor de mercado porque no mejora ni empeora tu operación diaria. ¿Se entiende? Entonces la información financiera con el tiempo se ha trasladado a justamente tomar mejores decisiones, información de mayor calidad, lo que también vamos a contrarrestar que la información a veces no puede estar a tiempo. Si debería valorizar todo esto, son 800 millones de hectáreas, sí, claro, te demoras 6 meses y quizás 6 meses después la información ya no está. Entonces vamos a tener esa primera parte donde vamos a decir, mira, que algunas partidas contables, ojalá 0 a 100, eso es lo que estamos tratando de impulsar y fundamentalmente en todos los días que estuvimos reunidos en el verano, como dándole la vuelta de tuerca al curso, decíamos eso, comparado quizás con un contabilidad 2 del año pasado, que cada vez tenían menos asientos en los cursos, quizás ojalá lleguemos a 0, ese es ideal para nosotros. Esencialmente además porque la mayor parte de los profesores también son ingenieros comerciales enseñando contabilidad para ingenieros comerciales, no contadores enseñando contabilidad. El enfoque es distinto y ojalá dentro del curso se vea que hicimos esos cambios. Entonces vamos a estar en esa primera parte de cuánto debería valer un activo o un pasivo hoy. Lo que pagué al principio, el costo, lo que podría pagar por reemplazarlo, lo que podría pagar por venderlo, si me obligan a venderlo o no, si yo puedo proyectar ciertas cosas que me va a generar el activo y eso es lo que uno va a incluir como valor razonable en un principio. ¿Se entiende? Entonces, fundamental lo que un ingeniero comercial debería ser capaz de detectar, que si ustedes van a una presentación y le dicen, oye, el EBITDA bajó 15%, ¿cómo llegamos a eso? Ustedes más o menos entiendan que el EBITDA o el margen cayó aunque subieron las ventas, chuta. Entonces, como si Falabella vendió el doble por internet el año pasado, igual, pero ganó menos plata. Pero ganó, otros perdían muchas plata. Ya, entender ese tipo de cosas debería ser súper importante. ¿Se entiende? Especialmente cuando lleguemos al área de activos intangibles, que el futuro es puro intangible. Entonces, ¿por qué si Apple es una marca que vale $1 billón, $1 trillion en inglés, por qué eso no aparece en los estados financieros de Apple, que es probablemente la marca más cara del mundo? O como las empresas que investigan para la vacuna, quizás la vacuna es súper rentable, pero nadie la tiene contabilizada en su estado financiero, o la tiene contabilizada por un valor distinto al que uno se imaginaría si estoy vendiendo 100 millones de vacunas por 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, hacia allá vamos a ir y fundamentalmente ir hacia que nosotros tomemos ciertas decisiones. Oye, ¿tú le prestarías plata para fabricar más vacunas a los chinos o a los rusos o a Pfizer, BioNTech o alguna otra? ¿Cuál debería ser más rentable? ¿Cómo son los medios de suministro? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que uno debería analizar. Solvencia, liquidez, vamos a tratar de enfocarnos como las 4 áreas que normalmente tiene ese análisis financiero para la empresa. Después en una segunda parte, en la casa, ¿todavía se escucha muy cortado? Sí, profe. ¿Demasiado? Como que hay partes que no se entienden. Pero al menos se escuchó la pregunta. ¿Será que nos llega mal Wi-Fi o algo así?
Es del micrófono, profe, no sé qué será Sí, Es por la exactamente, posición pero del muy micrófono saturado. quizás, pero se acopla. Se acopla. A ver, Ahí sonó mejor, de hecho. Probablemente por la posición del micrófono. y ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha mejor, creo. Bueno, yo también lo escucho mal ahí. Tratemos de sobrevivir. ¿Se escucha ahí ya se mejor? escucha saturado, pero se escucha como lejos. Es que ahora lo alejé literalmente, lo tengo al límite de sacarlo de la mascarilla. A ver, voy a poner aquí, aló. ¿Ahí se acopla todavía? Ahí se No, se escucha escucha mucho mejor. Que antes no se entendía muy bien lo que decía. Ah, ya. Bueno, entonces voy a tratar de ir más lento además. Entonces, lo que decía en resumen es que en una primera parte vamos a tratar de decir, oye, mira, tú puedes decir esto es el costo que lo compré, o este es el valor que lo vendería 1 año después, 2 años después, 10.000 años después, si tú llamas a un tasador, si tú contratas a un experto, etcétera. Esa discusión que es más bien filosófica, quizás vamos a hacer menos cálculo, hemos simplificado esto, reordenamos el orden del reordenamos digamos, los contenidos del curso para que quizás quedaran un poco más aisladas las materias y se entendiera en el fondo la esencia por encima de la forma. Obviamente vamos a tener que hacer los cálculos y todo eso, pero quizás queremos trascender de eso un poco para ver a la importancia de por qué esa silla debería estar contabilizada al costo y no al valor razonable. Esa es la primera parte. Entonces, en una segunda parte vamos a ir a cuál es el valor inicial, qué les pasa después, cuándo las vendo, si yo los revalúo, a los grandes activos que tienen las empresas, propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión, lo que tradicionalmente se conoce como activos fijos e intangibles. Y después vamos a ir de una forma harto más simple que el semestre pasado, por ejemplo, a ver cómo financio esos activos. Vamos a ver cómo los financio con un contrato de arrendamiento o de leasing. Vamos a ver cómo lo financio con un bono que estuvimos discutiendo harto con los profesores y decíamos, mira, quizá un bono es una cosa así, 500 millones de dólares, 800 millones de dólares en financiamiento para hacer grandes inversiones. Quizás no todos van a trabajar en empresas que emitan bonos, entonces vamos a simplificar a lo esencial que deberían saber, pero obviamente entendemos que es más probable que usted arriende en cualquier cosa, un local comercial, a que esté en una empresa que le toque emitir un bono. Entonces también hemos simplificado esa parte, igual que la parte de patrimonio. Vamos a estar mucho más centrados en el que vende las acciones que en el que compra las acciones. Si alguien después, claro, trabaja en una corredora de bolsa, en una mesa de dinero, en un banco de inversión y se dedica a comprar y vender acciones, que nosotros lo vamos a mostrar con el ejemplo de Banchile, etcétera, después en Finanza 1 nos concentramos mucho más de nuevo en cómo valorizar la acción. Aquí lo vamos a simplificar bastante, a ver grandes cosas esenciales más que estar haciendo supercálculos. Entonces, en ese sentido, diría que el curso es más simple de cálculo, es más enfocado en el análisis, que quizás lo bueno es que los que hayan hecho introducción a la contabilidad el semestre pasado, el curso estuvo más diseñado en esa línea. Obviamente el curso de introducción a la contabilidad tiene una parte, yo diría que hasta la prueba 1, que es mucho aprender como la mecánica contable, tiene mucho asiento. Eso es una lata. Cuando yo hice introducción a la contabilidad aquí dije que lata esta cuestión de ser un asco dedicarse a esto en el futuro, y aquí estoy. Pero obviamente como uno parte de esa experiencia, digo, esto no se debería enseñar así, debería mostrar empresas para qué sirve, que alguien le llame la atención, si tiene un campo, si tiene un emprendimiento, si quiere pagar los impuestos, si quiere ahorrarse impuestos, etc. Que sea útil, que sea táctica, que sea gerencial, para tomar decisiones gerenciales. ¿Sí? Entonces vamos a estar centrados en esta segunda parte, reduciendo esa parte, digamos, que tiene que ver con los asientos, qué es lo que hace un hotel, qué es lo que hace un mall, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esa tercera parte, vamos a ir a lo que decíamos de cómo lo financio. Lo financio con un contrato de arrendamiento o lo financio con un bono, y en la última parte vamos a ir a si lo financio con acciones, y hemos agregado 2 temas que lo vamos a ver en el clase a clase además al curso. Hemos agregado esencialmente un tema que se llama necesidades operativas de fondo y capital de trabajo, que es en el fondo lo que necesita la empresa en el largo plazo.
Porque obviamente lo que uno se imagina y las superdecisiones que uno analiza después en Finanza 1, por ejemplo, es ¿qué pasa si yo compro una maquinaria, si yo desarrollo toda una mina, un yacimiento petrolero, una plantación forestal gigante? Pero si ustedes ponen una tienda para vender, ¿qué creen que necesitan? ¿Qué es lo más básico que necesitan para vender? Eso es. Y entonces a las empresas les pasa mucho, por eso yo odiaba la contabilidad hasta que salí, y lo que más me piden los directorios es que los asesores en este tipo de cosas, porque no entienden bien, no entienden el negocio, pero si voy a los números no me cuadran, necesito inventario. Si yo quiero vender más en tiempos de pandemia, ¿qué habrá aumentado para la empresa en tiempos de pandemia? ¿Qué otro activo? Si tú tienes una crisis económica y me cobras en efectivo, no puedo comprar. Entonces, ¿qué te debería dar? Para vender. Si la persona no puede pagar ahora, pero capaz que pueda pagar a fin de año. ¿Cuántas por cobrar? Pues te tiene que dar crédito. Entonces, justamente esa parte la agregamos para decir, mira, la empresa normalmente se dedica a gestionar sus cuentas por cobrar, su inventario, su anticipo a los trabajadores, aprovechar los descuentos por pronto pago, etcétera, porque es un activo de corto plazo, pero que la empresa necesita permanentemente, porque en el fondo las empresas nunca quieren llegar a algo que se llama el quiebre stock, que tú dices, mira, yo tengo en sala de venta, esto yo lo discuto siempre con mi amiga Carmen Fernández de Soprol. Me dice, mira, ella es la Key Account Manager para Walmart. Dice, yo tengo 200.000 yogurts en sala. Si me quedo con menos de 10.000, me retan. Yo digo, pero si es un éxito, ¿cómo los vendiste todos? Claro, pues si tengo menos de 10.000, el camión no va a alcanzar a llegar a reabastecer, entonces alguien va a llegar y no va a poder comprar, y capaz que le guste Columna y no vuelva nunca más a Soprol. Ese punto se llama quiebre stock. Las empresas no quieren llegar a eso, entonces quieren decir, cuando llega a 10.000 estoy tarde. Quizás cuando vayan 15.000 o en 20.000 debería hacer el pedido de nuevo, que envíen el camión, que se estacione el otro día a las 5 de la mañana, que tus proveedores lo pongan en la sala de venta en el punto y después hacer la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, esa parte vamos a decir, ya, perfecto. Tengo que invertir tanto en inventario, tanto en cuentas por cobrar, etcétera, ¿cómo lo financio? Capital de trabajo, cuánto es la porción permanente, la porción variable, y vamos a discutir un poco por qué las empresas que gestionan súper bien eso, Amazon.com, hacen toda la diferencia en rentabilidad al final. ¿Entiendes? Y entonces en la última parte nos concentramos en el análisis de los estados financieros, que es algo fundamental para un ingeniero comercial, y después en Finanza 1 es súper importante. O sea, tener una súper buena base de este curso te simplifica la mitad del Finanza 1, y ahí vamos a estar concentrados en estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujos de efectivo es algo que las empresas subestiman, se dedican al estado de resultados y al balance o el estado de situación, pero el estado de flujos de efectivo es quizás lo que ha hecho, o el flujo de caja es lo que hace quebrar a la empresa. La empresa podría perder plata toda su vida y aún así no tener ningún problema. Compañía Sudamericana de Vapores pierde plata todos los años todavía y no quiebra. ¿Sí? Spotify nunca gana un solo dólar. Nadie le ve cara de quebrar porque tiene flujo de caja. Uber operacionalmente nunca gana un solo dólar. Por el contrario, Netflix gana mucha plata, pero flujo de caja es negativo, porque si gana 3.000, reinvierte 13.000 millones de dólares en comprar nuevas series. Y cada vez se vuelve más competitivo. Y vamos a tratar de analizar el caso Netflix, que con el profesor Nasser nosotros lo estábamos escribiendo, para llegar a, oye, mira, las utilidades se ven súper bonitas, pero el que paga las cuentas a fin de mes son los flujos de caja. Y eso podría ser distinto. Yo podría vender, nunca cobrar. La polar. ¿Sí? Más o menos esa es nuestra estructura. Entonces, hacia el final del curso, uno debería entender qué es lo que ustedes necesitan como gerente, que les reporten su área, con qué forma, si con más liquidez, si con mayores montos, no sé, los estados financieros como a ustedes se les ocurra, y en un idioma, IFRS. ¿Por qué en otro idioma quizás no lo entienden? Entonces, si me lo ponen los principios contables generalmente aceptados de Malasia, ya no es lo mismo. Yo entiendo lo que es el valor razonable, pero no entiendo lo que es el valor de reemplazo corregido por corrección monetaria. No sé.
¿Se entiende? Entonces, y vamos a mostrar desde la próxima clase de por qué se han utilizado tanto las normas internacionales de información y cómo eso le simplifica la vida a las empresas, los emprendimientos que hacen mucho crowdfunding. Digo, mira, tengo este proyecto, necesito $1.000.000, todos empiezan a aportar plata hasta llegar al $1.000.000 y los que aportaron plata reciben el prototipo. Me aseguro las ventas, no tengo que pedirle plata a nadie que me vaya a cobrar intereses como el banco que quizás nunca me hubiera prestado, y puede estar en cualquier parte del mundo. Pero él, para creerme, le tengo que mostrar estado financiero en algo que entienda, en los International Financial Reporting Standards. Aplicar el concepto del valor razonable, ver cuándo te va a servir valorizar los activos al costo o al fair value o con el modelo de revaluación y qué impacto tiene eso en los distintos indicadores financieros. Si a ti te miden por el margen porcentual, por la utilidad neta, por la utilidad operacional, la utilidad de operación. Profe, no se escucha. Profe, creo que ese fue el sonido. ¿Aló? Volvimos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, profe. Entonces, eso es lo que deberíamos ser capaces de tener como objetivos de aprendizaje hacia el final del curso. ¿Cómo contribuye esto al perfil de un ingeniero comercial? Primero, entender cómo estas decisiones pueden crear valor económico, crear puestos de trabajo, aumentar la equidad de género, de sueldos, de todo lo que uno necesita. Entonces, hay una creación de valor económico y social. Interpretar la información financiera, que cuando ustedes les presenten reportes financieros, ustedes sean capaces de discutir y no estén en una desventaja. Y actuar responsable y éticamente, y que es una parte importante ahora cuando vayamos, por ejemplo, a las evaluaciones que queremos implicar. O sea, ¿por qué sería deshonesto o tendería a confundir quizá a gente que no entiende, a gente que puede ser súper sensible, por ejemplo, como los fondos de pensiones, jubilados, que no los puedo engañar con información financiera? Entonces esa parte de ética no es súper importante y estamos, por ejemplo, en los capítulos de lecturas que son de mi libro, estamos agregando una sección al final que se llama ética en contabilidad como de grandes casos y nos gustaría justamente, al menos en las pruebas 1, 2 y el examen, impulsar algunas preguntas que tengan que ver con ética, qué deberían hacer en tal situación. ¿Sí? Entonces, bueno, curso vamos a hacerlo durante las clases híbridas mientras sea posible. Entendemos que ojalá si todos se van vacunando pronto, eso debiera ser posible, ojalá hasta final de semestre. En webcurso van a cuando yo suba el nuevo programa y lo que posteé en la mañana. Yo ya estaba cargando todo el curso, pero no sé, salí error, entonces voy a hablar con la Karima en la tarde para que podamos cargar, pero les voy a cargar todo el material del curso. Además, ustedes debiesen, bueno, o los vamos a terminar inscribiendo en el metacurso. Vamos a tener, bueno, después les voy a mostrar el link mejor para quedarnos con esto. Van a tener 2 metacursos. Hay al menos un metacurso que vamos a llamar VIP, digamos, que quizá eso debe ser más normal para los que tuvieron intro a la cuenta conmigo el semestre pasado, en que vamos a tomar todos los controles de lectura, todas las tareas, todos los controles de ejercicio en conjunto con algunos profesores. Ese ítem del 30% es de libre disposición para cada profesor. Yo estoy seguro que con el profesor Bazón, que dicta otras 3 secciones acá, que con el profesor Nasser, que dicta 2 en Viña, y con la profesora Moya, que dicta una sección en Viña, vamos a hacer 100% todos los controles igual. Entonces, ese ítem lo vamos a tener en este, digamos, metacurso VIP. Ahí van a encontrar todas las láminas de todos los profesores, todos los ejercicios, todo lo que necesiten va a estar ahí. Va a estar sobrepoblado, así que es probable que nadie alcance a leer todo, pero si a alguien no le gustan los gráficos que hago yo, quizás la Dani, que dibuja muy bien, va a tener mejores cosas, etcétera, van a tener acceso a todo ese material.
Ese ítem vale 30%. Las pruebas los sábados a las 10 de la mañana, de día 12, 2 horas, en esa fecha la establece pregrado igual que el examen. El examen en las mismas condiciones del semestre pasado, todos los que tengan por encima de 5 están eximidos, si no hay suficientes personas, que menos mal no nos ha pasado ninguno de los últimos 2 semestres, entonces el primer 10%, digamos 7,2 personas, que serían los primeros 7 promedios, no asisten al examen. Diría que la prueba 2, por ejemplo, no va a contemplar temas de activos intangibles, quizás que es de la prueba 1, pero hay una materia que es matemáticas financieras, que justamente es como la base de todo. Entonces, pensaría que la prueba 2 tiene algo de matemáticas financieras que lo necesitamos para leasing, para bonos, etc. No es acumulativa en cosas específicas, pero en la parte de matemática es algo obvio que necesitamos. El examen sí o sí es acumulativo. Si alguien se exime del examen, entonces con su nota con el 80% restante está. ¿Sí? Esta parte es súper importante para que todos lo tengan claro, porque las evaluaciones después son como el punto crucial siempre. Controles. Hay sí o sí 8 controles de lectura, comillas, oficiales. Normalmente, por ejemplo, el semestre pasado, los mismos controles que tomábamos para introducción a la contabilidad, por ejemplo, del capítulo de reconocimiento de ingresos y costos de actividad ordinaria, o del capítulo de inventarios, por ejemplo, también lo dimos. Todos los controles de lectura, los trabajos en clases, las tareas son voluntarias. Si quieren, no hagan nada. No es la recomendación, pero podrían hacerlo. Después, probablemente, una semana o los últimos días antes de la prueba 1, los últimos días antes de la prueba 2 y los últimos días antes del fin de semestre, hay un control de ejercicios. Cada control de ejercicios vale el 10%. Entonces alguien podría faltar a todo y solo dar el control de ejercicio, sacarse un 7 y listo. Un 7, un 7, un 7 y tiene un 7 en el 30%. Es poco probable que pase eso, pero podría pasar. Si alguien decide hacer los controles de lectura, los trabajos en clase que normalmente van a hacer en ayudantía, ciertas tareas que vamos a poner, hemos tratado de incluir más casos en este curso para que sea más de discusión, menos de mecanización, entonces van a ganar puntos. Esos puntos se van acumulando. Entonces, claro, quizás esta es la única parte que va a ocupar la pizarra. Pero no creo que sea necesario grabarla, después no vamos a dejar nada. No. Entonces, podría pasar esto, digamos el control 1 de lectura obtienen 3 puntos, después control de lectura 2 obtienen 5 puntos, después el TEC 1, el trabajo en clase 1 obtienen 7, después el control de lectura obtienen 4, ya, y llega el control de ejercicio 1. Entonces aquí se sacan invento, un 4, 5. Ya, la nota del control de ejercicio 1 va a ser 4, 5 más todos los puntos que acumularon hacia acá. Entonces tienen 8, 15, 19, tienen un 6, 4. ¿Entiende? Y es probable que, no sé, el semestre pasado quizá de estas voluntarias habían 18 cosas. Entonces hay muchos puntos en juego, entonces pasaba muchas veces que me saqué un 5, que es una nota relativamente buena, pero si había hecho todas las otras cosas, porque quizá el control de ejercicios dura 1 hora, 2 ejercicios más o menos entre 4 y 6 preguntas, está preparado como 2 ejercicios 30 minutos del nivel de la ayudantía. Pero quizá alguien se pone nervioso acá, y es mejor para leer, es mejor para hacer trabajo en equipo, otras habilidades que queremos desarrollar, puede acumular todo esto. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, alguien tiene más que un 7, se acumulan los puntos sobrantes hacia el siguiente control de ejercicio. Si ya después tiene promedio más de 7, ya no hay nada que hacer. ¿Se entiende? Así es como va a funcionar nuestro ítem de controles, actividades, tareas, trabajos de investigación y otros. ¿Sí? La prueba, ya, control de ejercicio entonces. El control de lectura puede ser de verdadero y falso, 10 preguntas de verdadero y falso, puede ser de alternativa, entre 6 y 8 preguntas de alternativa, puede ser de desarrollo.
3 preguntas de desarrollo que ustedes tienen que responder libremente en el fondo con lo que ustedes creen. ¿Sí? Esas son las 3 formas. Las tareas normalmente, si es un caso o si hay alguna investigación de estados financieros reales, tienen normalmente una semana. Si lo decidimos hacer, normalmente es en torno a la prueba 1, como que hacer la tarea le ayuda en su estudio, entonces invento que se entregue el sábado 22, entonces es probable que la asignemos el 15 de abril. Eso es más o menos la tónica de esos ítems. Prueba 1 y prueba 2, 100% alternativa. La mitad de las preguntas, 15 preguntas, son cualitativas. No tienen que hacer un cálculo para llegar a la respuesta, lo que no implica que haya números. Le podríamos entregar un estado financiero y decir, oye, ¿cuáles son los activos más importantes? O cuánto tienen activos fijos, o cuánto es lo que le debe a los bancos. Listo, podrían haber números, por si acaso. Lo que pasa es que ustedes no tienen que calcular los números. Las preguntas cualitativas no requieren de desarrollo respaldado. En cambio, las preguntas cuantitativas, que son las otras 15, requieren de desarrollo. Si no hay una respuesta, o sea, si ustedes marcaron la alternativa correcta, pero en realidad lo que pusieron en el Excel o en el Word no tiene nada que ver con esa respuesta, entonces la respuesta no es válida. ¿Sí? Normalmente yo diría que la experiencia ya de los últimos 3 semestres, esto antes del estallido social inclusive ya lo implementamos, es que la parte cualitativa, dado que tienen que hacer menos desarrollo, debe tomarle como unos 45 minutos. Y la parte cuantitativa, como 1 hora y cuarto. Con 2 horas deberían andar súper bien, probadísimos. No sé, el año pasado como rindieron 1200 pruebas. Estaba probadísimo ese tiempo. Lo mismo para la prueba 2, lo mismo para el examen. ¿Sí? No sé si hay dudas con la evaluación hasta ahí. No, profe. ¿No? ¿Se escucha algo mejor en la casa? Sí, se escucha menos saturado. Perfecto. Seguimos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes pueden estudiar con cualquier otro compañero de cualquier otra sección. El avance está como súper bien compenetrado. Yo después de clase me voy con el profesor Basón, estaba haciendo una asesoría en un grupo inmobiliario y todo. Todos hablamos todo el día, veníamos hablando antes de llegar, hablamos después de llegar, estamos súper coordinados. Pero cada profesor tiene que tener al menos un 70% común con el resto. Entonces, una gran parte de la prueba podría ser igual. Pueden estudiar con gente de Viña, de Santiago, etcétera. O sea, yo creo que no nos desviaríamos de eso, ¿no? Con los alumnos del profesor Nasser, de la profesora Moya o el profesor Basón puede ser el 100% igual. Así lo hicimos el año pasado. Entiendo que los otros 2 profesores nuevos quizás quieran hacer algo distinto, pero al menos el 70% es común. Entonces, si tienen amigos que quedaron en otras secciones, pueden estudiar perfectamente con ellos la mayor parte de eso. ¿Sí? Entonces, está en un enfoque más analítico a reportes financieros, por eso que muchas cosas no va a ser pasar la materia, esto es lo que dice la norma, chao, latero. Vamos a ir a los estados financieros, vamos a decir, oye, ¿qué hace Conchitoro? ¿Qué hace CCU? ¿Qué hace Casino Enjoy? ¿Qué hace Netflix? ¿Qué hace Apple? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está la libertad. En esta sección nosotros tenemos ejercicios que valen el 10% cada uno, que era lo que les explicaba recién, 3. Si no dan ninguno de estos otros ítems, les va a aparecer en amarillo en la planilla que es ausente. Si le aparece 0, quiere decir que realmente estuvo todo malo, pero no suma, o sea, no resta no darlo. No es como tener un 1 en un control tradicional, es todo voluntario. Por eso que al final, claro, uno dice, hoy hicimos 18 cosas, 20 cosas, no sé. Clásicamente, que este curso, por eso le dedicamos muchas horas, es probablemente contenido el curso más complejo de toda la línea entre intro hasta finanzas 2, hasta el final de la carrera. Pero en esta reestructuración decimos, y mira, si en la primera prueba no les va tan bien, quizás le empezamos a dar cosas adicionales. Entonces alguien que quizás no manejó tan bien su tiempo, que tiene otros cursos más complejos, podría ser que se vea colapsado. Pero todo es voluntario, o sea, si no lo dan no pierden nada, pero quizás alguien justo tuvo el tiempo,
tiene posibilidades de remontar. Por eso quizá hay 4 cosas hasta el control de ejercicio 1, pero después de la prueba vemos que está medio alicaído, quizás damos 6 cosas u 8 cosas para el control 2 y así sucesivamente. Y los puntajes van cambiando, depende un poco de la complejidad de la tarea, del control, del TEC, etc. Pero yo diría que en promedio como cada evaluación debe tener entre unos 5 a 8 puntos, por si acaso. Así que como antes de cada control de ejercicio, yo creo que existe la posibilidad de obtener al menos 30 puntos. Entonces alguien podría faltar al control de ejercicio, no tiene justificativo, pero había acumulado 30, se saca un 4, sin dar el control de ejercicio. ¿Se entiende? Para que no hayan dudas. Entonces, bueno, aquí están todas las reglas, por si acaso, de exhibiciones, todo lo que envía la dirección de pregrado para que lo tengan súper claro, después lo lean. Este programa está en el web curso, arribita del link donde está, también ahí está el formato para recorrecciones si quieren, está el nivel de complejidad que esperamos también. Hay un archivo ahí en web curso que se llama Aprender a Aprender y dice, mira, nosotros vamos a tener en los sets de ejercicio, desde uno que es amoroso hasta uno que es titánico. Y entonces ahí vamos a decir, oye, después hay un intermedio, hay un avanzado. Eso es lo que esperamos. Después tenemos el milla extra, etc. Nosotros vamos a hacer cosas que sean incluso más complicadas que el avanzado, pero en promedio esperamos que para la evaluación, al menos las grandes, sea eso. ¿Sí? Quizá inclusive en general, yo soy más partícipe de eso, que los controles de ejercicio sean inclusive más complicados que la prueba, porque si les va bien o mal en el control de ejercicio, pero al menos están sobrecalificados para la prueba, que quizás tiene un porcentaje más alto en la mezcla final. ¿Sí? Así que ahí todas las indicaciones de cómo va a estar ahí. Recorrecciones en digital, hasta una semana después de que hayamos entregado la nota del curso. En general ustedes van a terminar la evaluación y les va a dar sus resultados cuando se acabe. Entonces los controles de lectura vamos a seguir la misma tónica de los semestres anteriores y tienen todo el día para contestar el control de lectura que dura entre 10 y 15 minutos a la hora que quieran. Si en su casa les va a funcionar el internet a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, no sé, y ustedes se adaptan. Cuando se acabe ese día les va a decir al tiro cuánto puntaje obtuvieron. La prueba lo mismo, solamente que hay que revisar el desarrollo, entonces si la terminamos a las 12, normalmente vamos a darle las notas sábado en la noche, lunes en la mañana, una cosa así, podrían tenerla súper rápido, y desde ahí tienen una semana para solicitar recorrección. El formato de recorrección también está ahí, entonces dice lo que no hay que hacer. Yo creí que en el fondo de mi corazón pensé que esta era la respuesta, pero no era ya. Eso es lo que no deben poner o si no va a bajar. ¿Sí? El capítulo decía esto, y yo puse eso. En la clase se dijo esto, en la ayudantía se dijo esto, ya, listo. Argumento técnico, corto. Esto está bueno porque esto. Chao. Nada que sea emocional. ¿Sí? En general vemos poco el chat. Hoy día lo usamos extraordinariamente porque no funcionaba el audio al principio, pero en general mejor que interactuemos para que no sea tan robótica la clase por si acaso. Pero todos vamos a tener la función en Zoom. En general estamos mirando para hacer consulta en una clase que sea más dinámica que esta. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con ejercicios, lecturas, cosas como que no son tan específicas, ideal que ocupemos el foro, porque en general son las mismas consultas que tienen todos, inclusive el del metacurso, porque así hay 4 profesores mirándolo, entonces quizás cuando empiezan a haber muchos correos, no sé, yo contesto como entre 30 y cerca de la prueba unos 70 correos al día, quizás si la ponemos en el foro es más fácil o que la contesten los ayudantes o que la contesten los profesores, etc. Y quizás va a haber aprendizaje entre pares, quizás alguien de ustedes ya lo resolvió y puede contestarle a otro de sus compañeros, entonces es ideal que ocupemos más el foro para ese tipo de cosas generales. Si falta una décima o una recorrección, ocupemos para eso el correo, pero si no, el foro ideal para todas las preguntas que podrían servirle al resto. Queríamos hacer el descargo de que hacemos lo humanamente posible por contestar todos los correos. Yo nunca dejo de contestar un correo, pero puede ser que hacia el final del semestre me haya demorado una semana quizás en contestar todos los correos que llegaban y que habían que compilar notas y procesar comentarios del libro, etcétera. Entonces, lo intentamos hacer lo más rápido posible por si acaso. Una parte importante es voluntaria, por eso que
Si alguien después dice, oye, es que son muchas evaluaciones, no la haga. Yo creo que es mejor tener salud mental a que tener mejores notas acá. Entonces, cada uno puede administrar sus tiempos, por eso el control de ejercicio va a durar 3 días. 1 hora. Cuando ustedes se sientan con la tranquilidad en la casa, donde estén, del internet y de su estudio, se sientan 1 hora dentro de esos 3 días, en cualquier parte de esos 3 días. ¿Sí? Las preguntas además son aleatorias y hay más preguntas de las que a ustedes le aparecen, entonces es difícil que se topen con alguien que tenga exactamente la misma pregunta o los mismos números al mes. Normalmente la pregunta aparece, o sea, se ve parecida, pero no es la misma. ¿Sí? Normalmente yo doy puntos premios que los vamos a explicar, claro, como es el de Víctor, no puse los puntos premios, lo voy a agregar a mi programa. Damos puntos premios. Un punto premio es 1/10 para el promedio de controles y tareas. Entonces, en clase normalmente decir, oye, ¿cuál debería ser el activo más importante de un casino por 2 puntos premios? Invento. Entonces alguien me dirá, ya listo. Yo le decir, ya. Me envía un correo hasta 24 horas después de la clase para decir, oye, yo obtuve 2 puntos premios por esto, etcétera, y yo le voy a contestar hecho. Y una parte de la planilla que vamos a ir actualizando va a decir cuántos puntos premios han conseguido. Entonces invento, vamos a decir, oye, control 1 de ejercicio tuvieron un 6.4, después tuvieron un 5.2, y después tuvieron, no sé, un 4. Entonces su promedio les daría eso, un 5.2, creo, o cercano a eso. Más los puntos premios. Entonces, si alguien acumuló, invento, 15 puntos premios, su promedio de controles, tareas y otro es un 6.7, que vale el 30% del curso. Entonces, aquí la participación permanente es premiada con puntos premios. Y algunos pasan el curso a puros puntos premios. Pero eso es bueno, porque a algunos se les da mejor ir solo a la prueba y rendir, se les da más diversificar durante. Profe, se cortó, no se escucha. ¿Me escuchan en la casa? Ahora sí. Ya, volví. O sea, por eso que ese tipo de cosas, o a veces damos desafíos. Por ejemplo, me acuerdo que probablemente el primer semestre del año pasado, dije, ¿qué equipos de fútbol en el mundo revalúan a los pases de los jugadores de fútbol? Y yo permanentemente hasta el final de ese mes. Después ya ese post tenía así como 50 y todos buscan estado financiero equipo, pues podrían haber ese tipo de cosas por puntos premios. Pero la pregunta de los casinos interesante. ¿Podría ser un activo intangible la licencia que yo tengo? Porque a ti usted puede operar el casino de Viña del Mar en Joy por los próximos 30 años y después vuelve a ser de la municipalidad. O podría ser la infraestructura. Entonces tú dices, no, pues yo compré el terreno, yo compré el edificio, etcétera, una propiedad planta de equipo. Podrían ser esas dos cosas. Entonces,
En puntos premios, acuérdense que hasta 24 horas vayan anotándolo. Bueno, los que vayan a estar en la casa, quizás enviar el correo al TIR o tener un post-it, no sé, lo que les funcione a ustedes para que no se les vaya a pasar, porque ha pasado, profe, estaba estudiando el control de ejercicio y me di cuenta que no le había enviado 2 correos a puntos premios. Es probable que lo aceptemos si es que me acuerdo, pero si no me acuerdo, es imposible de incluir esos puntos premios, ojalá no los vayan a perder. ¿Sí? Clase después de la prueba, que normalmente como que desciende la intensidad, damos más puntos premios y vienen menos personas, así que es más probable que obtengan puntos premios, y entonces si damos 4 o 5 puntos premios, en el ítem de 30%, que vale más que el de la prueba, eso podría mejorar significativamente su promedio. Entonces, como ojalá alguien se reponga de quizá una mala prueba 1, una mala prueba 2, y el lunes quizás se repone el domingo y el martes llega con una buena discusión, podría ganar muchos puntos premios. ¿Sí? Bueno, ustedes vieron todo esto cuando tomaron el curso. Entonces, fundamentalmente hacia el final vamos a ver un capítulo del Guajardo, que era el mismo libro que ocupábamos para introducción a la conta, que es todo flujo efectivo. Todo el resto de los capítulos van a estar disponibles de mi libro, y ahí vamos a tener para matemáticas financieras, para propiedades de planta de equipo, propiedades de inversión, esencialmente para casi todos los activos de este curso. ¿Sí? Bueno, el plan de contingencia era más algo que diseñamos cuando era el estallido social, ahora ya estamos más adaptados a Zoom. Pero, por ejemplo, si se cayera el internet así de todo, o no se puede conectar, o se cayó la sesión de Zoom, se cayó web curso, que es algo que podría pasar, entonces reagendamos la cámara. ¿Sí? Importante tener súper claro que para las pruebas y los controles, bueno, para los controles de ejercicio no, pero para las pruebas y el examen, perdón, tienen que tener la cámara prendida. Entonces, si alguien no le da el ancho de banda, etcétera, quizás conectarse por 2 sesiones, quizás el celular solamente, y en el computador rendir el otro, como ustedes prefieran, pero los ayudantes le van a preguntar 2 o 3 veces la evaluación y prendan toda la cámara. Si no prendo la cámara, vamos a tener problemas. Ojalá no ocurra eso, y lo mismo con el micrófono. ¿Sí? El jueves, esto es importante, el jueves vamos a tener unos 10 minutos con el fiscal, porque no queremos que pase lo mismo de que todos los otros semestres, que en realidad, por ejemplo, en una tarea o en una cosa hacia el final, cuando uno se ve desesperado, pero una cosa que vale 3 puntos para una nota que vale el 10%, copia. Y el fiscal terminó expulsando especialmente a harta gente de este curso, algunos de instrucción a la contabilidad, transversalmente de todas las secciones. Entonces, en otras secciones que el micrófono abiertamente grabado decían cualquier cosa, recalcar eso. Pero además el fiscal va a venir a hablar, va a conectarse al menos a hablar en vivo y en directo. ¿Sí? Para cerrar, ¿qué vamos a ver? En esta primera clase, hoy que leíamos las reglas del juego, y lo que vamos a ver en la clase del jueves es hacia dónde va esto. Uno ya tiene un poco la idea de introducción, entonces querríamos ver por qué IFRS, ciertos estados financieros, es probablemente que abramos los de Casino Enjoy, está al borde de la quiebra, que la acción ha subido 100% en la bolsa, entonces, ¿qué será lo tan especial que está haciendo? ¿Cómo incluyo el valor razonable dentro de los activos? Y ahí vamos a ver propiedades, planta y equipo, probablemente unas 2 o 3 clases, propiedades de inversión unas 2 clases y activo intangible unas 2 clases. Eso entre 6 y 7. El programa está hecho con holgura. Si sumamos clase a clase va a tener 27 en vez de 32, porque en general pensamos en dejar 1 o 2 bloques antes de cada prueba, por si hubieran algunos feriados, si hay algún contenido en que nos extendimos en la discusión, etcétera, y si no, nos queda para hacer más ejercitación, etcétera, antes de cada una de las pruebas. Después vamos a pasar a la parte de matemáticas financieras, que eso es distinto a como en el semestre pasado. La unidad 2 era matemáticas financieras, la unidad 3 era propiedades, planta y equipo, después la 4 era propiedades de inversión y la 5 era activo intangible. Invertimos el orden para que quedara más simple. Acá solo nos vamos a concentrar en esas 3 clases de activos y aquí solamente nos vamos a concentrar en matemáticas financieras. Nos vamos a juntar ambas cosas, lo cual no quita que a la prueba sí vaya a ser así. Y entonces después en leasing, en la primera parte, vamos a tener 3 clases de cómo entender los tipos de financiamiento, qué es un contrato operativo financiero, cómo impacta esto en la empresa, etc. También hemos reducido eso a una clase para que quede más simple. Ahí vamos a tener la primera prueba. Después, la segunda parte
bonos y acciones, deberíamos tener unas 2 o 3 clases de bonos y unas 2 clases de acciones. Y eso debería ser 4 o 5. ¿Sí? Después vamos a ver estado de flujos de efectivo, que lo pusimos mucho antes que el final del curso, porque es un tema que si nos extendemos a 5 clases no nos molesta. Ese es un estado financiero que es esencial para cualquier ingeniero comercial, y saber esto bien les simplifica mucho la parte de evaluación de proyectos en Finanza 1, que quizás es una de las partes más complejas. Y entonces después vamos a ver análisis y planificación financiera de corto plazo, que era lo que decíamos, este tema de las NOFI, del capital de trabajo, que íbamos a incluir, y ahí también pusimos 4 clases. En mi experiencia me dice que con 2 clases quizás podríamos entender muy bien eso, pero queremos ver harto caso, estado financiero, y eso nos deja holgura hasta la prueba 2, que es el 19 de junio. Y después el último tema, que debería ser las últimas 4 clases, análisis financiero puro. Nos vamos a tirar de cabeza estado financiero, vamos a calcular cosas, vamos a destruir empresas, vamos a decir qué empresas son buenas, malas y por qué. Razones financieras, cuantitativas de esta empresa es mejor que esta o peor que esta, por todas estas razones. La ayudantía se va a hacer un horario, yo creo que un horario por sede quizás, todas las semanas. Van a estar todos los videos. Bueno, si entran al metacurso ya está poblado con casi todo el material de la ayudantía. Hay un par de ayudantías que faltan, que son temas nuevos que vamos a revisarlas mañana probablemente con la profesora Moya, pero Rodrigo Calvo, que es nuestro ayudante y el ayudante coordinador, ya pobló el curso ayer, y eventualmente ustedes pueden ver el video, después tienen un mapa conceptual, tienen unas preguntas de autoestudio que las contestan. Entonces, si la tienen todas malas, probable que no se haya entendido los objetivos de aprendizaje de esa ayudantía, y en cualquier caso, si prefieren que se la hagan de nuevo, van al horario de la ayudantía y se las pueden hacer perfectamente. Y normalmente, si no hay ese tipo de peticiones, vemos que nadie va, no sé, 2 o 3 semanas, normalmente ocupamos eso para hacer un trabajo en clase, que ahí se meten a secciones de grupo, etcétera, discuten entre ustedes y hacen una entrega final. ¿Sí? Dudas administrativas en la casa. ¿No? ¿Escucharán la casa? Sí, todavía está bien. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Gracias porque hace estos 5 minutos extra. Esperemos que el jueves no pase. Ha sido todo por hoy. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias a usted. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao.